Eh, Nuestro tema para hoy día es la historia de los patriarcas. Génesis 12 al 50, la historia de los patriarcas. Y eso es lo que vamos a ir ahora. Vamos a tener dos tiempos, como ya acostumbramos. Uh, un primer tiempo, luego con algunas preguntas de 45 minutos o 50, un tiempo de 10 a 15 minutos para dialogar un poco y después un segundo momento de igual manera. ¿Sí? Así que voy a compartir pantalla ahora para de una vez ir a nuestro tema y optimizar nuestro tiempo que es corto. ¿Mm? Bien, voy a levantar nuestro PPT, que ustedes también lo tienen, y ahí está. Lo pongo a toda imagen, ¿no? Muy bien, déjenme, muy bien. Y básicamente vamos a ir por tres momentos o tres partes de nuestra exposición de los patriarcas, su historia y sus narrativas. Básicamente es el contenido del texto que va del 12 al 50, es decir, de Génesis, a la que se denomina historia de los patriarcas. Muchas presentaciones, ¿no? Muchas divisiones lo presentan así. En un primer momento vamos a precisar a qué se refiere cuando decimos patriarcas, patriarcal, eh, cuál es esta etapa, cómo se la denomina, su concepto, en fin. Veremos un poco de su valor histórico, ¿ah? O sea, el valor histórico que tienen este relato patriarcal, que precisamente la idea, el objetivo es presentar los orígenes del pueblo de Israel y ciertamente deben ir hasta antes de la entrada a Egipto o hasta la entrada de Egipto. Y bueno, un poco de la estructura y el contenido que va de Génesis 11:27 al 50:26, o más específicamente, como todos lo conocen, de Génesis 12 al 50. Vamos a desarrollar entonces. La etapa llamada patriarcal. Bueno, habrá que comenzar por la denominación, ¿no? ¿Qué decimos cuando expresamos lo patriarcal o cuando decimos patriarcas? Como muchas palabras que se usan en las ciencias bíblicas, pero también en nuestro argot eclesiástico, viene tanto del griego como del latín, ¿no? En este caso es una mezcla. Y tenemos aquí que patriarcas vendría de pater, que significa padre, y de arge, principio, el inicio, en fin, ¿no? Entonces las dos palabras o las dos voces así juntadas significarían los primeros padres, los primeros antepasados del pueblo de Israel, ya aplicado a Israel, porque en los estudios bíblicos y a partir del Génesis es que se conoce mucho más. ¿Ah? Entonces, se les llama patriarcas también, ¿no? Específicamente a los personajes que aparecen en este relato del Génesis del 12 al 50, denominados o llamados Abraham, Isaac, Jacob. Y por supuesto, los hijos de Jacob también, ¿no? Interesantemente, también es hijo de Abraham, Ismael, también es hijo de Isaac, ¿no? Saúl, pero no se les llama patriarca. Interesante. Son hijos de ellos. Después diremos alguna palabra sobre esto. Entonces, los 12 hijos de Jacob, incluyendo los nietos, ¿no? Efraín y Manasés, son también patriarcas. Entonces, a partir de allí es que se genera desde ya una perspectiva, un planteamiento, de una manera de acercarse a la comprensión de este texto, o sea, del Génesis, específicamente de esta parte 12 al 50,
la llamada historia de la salvación. Entonces, la llamada historia de la salvación, que es una perspectiva, una manera teológica de ver cómo se gestó la salvación en nuestra historia, en nuestro mundo, que va a tener su momento cumbre importante en Jesucristo, ¿no? Empezaría precisamente con la vocación de Abraham. A Abraham se le cita muchas veces en el Nuevo Testamento, no solamente por poner el nombre, sino para darle un sentido, es el padre de la fe. Y la vocación de Abraham entonces estaría, por supuesto, en los inicios del pueblo judío, a partir entonces del nacimiento de Abraham. Leemos en el Génesis 12:1 un texto muy citado, que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿no? Y ahí por un acto de obediencia de Abraham, que se constituye en el padre de la fe, ¿cierto? Una cosa es que uno migre porque tiene una necesidad o porque tiene un deseo, lo que sea, y otra cosa es salir de mi entorno, de mi confort, del confort, por una orden. Y ojo, una orden de un Dios que todavía no está plenamente comprendido y revelado para Abraham. Abraham y los patriarcas los van a conocer este Dios poco a poco. Y los textos precisamente en el Pentateuco nos van a referir, nos van a hacer ver cómo fue poco a poco. Y ahí tenemos entonces la vocación de Abraham, los patriarcas. De la tierra es un mapa representativo de ese momento, de ese tiempo. Por supuesto, la geografía no ha cambiado mucho fundamentalmente, no ha cambiado en la conformación de cómo está esta tierra y aguas y mar. Un poco para ubicarnos. Hemos leído el texto, pero es bueno verlo en el mapa. Entonces, habría partido, dice el texto, desde Ur. Ur, que está al sur, al lado sur oriental del próximo Oriente Antiguo, todo esto se le llama próximo Oriente Antiguo, y lo que tenemos aquí marcado es lo que se conoce como la media luna fértil, ¿no? Que pasa, por supuesto, por Israel, y tenemos a Ur. Estos son lugares, ¿no? Regiones, ciudades, que han estado más o menos por el tiempo de habría surgido Abraham, el comienzo del segundo milenio, más o menos, terminando el tercer milenio. Y habría recorrido por las márgenes del río Éufrates, entre el Éufrates y el Tigris. Precisamente la región entre el Éufrates y el Tigris, ya sabrán ustedes, ¿no? Es entre dos ríos, Mesopotamia. Y habrían ido Abraham y su familia, pero más específicamente su papá, porque el papá de Abraham es el que dirigía este llamado, ¿no es cierto? Que por el norte, ¿no? De ahí hasta Harán, o Harán, como quieran llamarlo, y de allí hacia Siquén, bajando, ya hacia el sur, ¿no? Betel y Jerusalén, ¿no? Y de allí tenemos a Siquén. Y de ahí lo que narra. Pero un poco es muy importante tener un poco el contexto, el mapa. Siempre es bueno trabajar con el mapa, ¿no? Con los mapas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Génesis 12 al 50? La podríamos ver como historia, pero efectivamente es una historia. Tendría que tener todas las características que tiene una historia, ¿no? Esta historia, narrada en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, plantea muchas interrogantes, y es que lo vemos, por supuesto, como historia, y que son suscitadas por varias inquietudes. En principio, por el texto mismo.
O sea, el texto mismo que refiere a esta historia, estos personajes, estos hechos, estas circunstancias. Tenemos ahí que el texto bíblico mismo, que hace referencia a esta, lo que estamos llamando historia patriarcal, ¿no? Tiene sus dificultades de comprensión armónica, lógica, ¿no? Algunos dicen objetiva, bueno, vamos a ver. En segundo lugar, por el diálogo con la ciencia histórica misma. Sí, lo que mencionamos hace un momento, todas las características que tendría una historia en sí misma, de la cual tenemos mucha explicación, por supuesto. Uno puede decir que, por ejemplo, la historia, se podría hablar de ciencias históricas incluso, ¿no? Y bueno, por la arqueología contemporánea que va en relación con la historia. La historia se fundamenta, tiene una de sus fuentes, la arqueología también, para dar fundamento a lo que se está diciendo. Veamos entonces qué tipo de problema suscita el mismo texto bíblico. Para este momento de nuestro estudio de la historia patriarcal, más específicamente Génesis 12 al 50, entendemos que ya hemos hecho, quienes estamos en este curso, hecho un recorrido por las páginas del Génesis. Ya hemos leído Génesis 1 al 11 y ahora estamos en Génesis 12 al 50, ¿cierto? ¿Qué podemos decir entonces en primer lugar? ¿No? Que los relatos bíblicos, al referirse solo a estos personajes y a sus familias, sin hacer mención a personas importantes o grandes acontecimientos de la historia universal, plantean ya una dificultad, es decir, no estar en contexto. ¿Por qué? Porque el mismo texto refiere a un lugar geográfico, ya hemos visto en el mapa. El mismo texto refiere a hechos que suceden, por un lado, en la vida cotidiana, pero que son propios también de los pueblos, que son propios de los grupos humanos, de las comunidades que se van formando, ¿no?, en cualquier lugar, y que a partir de nuestro estudio de la historia en sí misma de los pueblos, de su cultura, su etnografía, su antropología, en fin, ¿no? Sabemos que se dan específicamente en un contexto cultural, lingüístico, social, político, económico, ¿no? Al no encontrar estos elementos leyendo lo que se ha presentado como una migración, en este caso, como obedecer una orden de salir de Ur de los Caldeos. Y fíjense que se dice Ur de los Caldeos, ¿no? Aunque allí hay algo anacrónico, no importa, se está refiriendo al lugar que se puede ubicar, Ur, ¿no? Se puede ubicar geográficamente en todos los tiempos. Entonces, no hay mención de gobernantes, de personas. Se ha estudiado mucho, se ha tratado de explicar mucho de qué tiempo son los patriarcas. ¿Qué tiempo? Segundo milenio antes de Cristo, antes del segundo milenio antes de Cristo, 1700, 1400. ¿Cuándo es? ¿Cómo se hace la referencia? Porque no hay ninguna relación, ninguna información sobre fechas, por ejemplo. No hay ninguna. Bueno, no hay también mención de grandes acontecimientos en la historia universal. Entonces, desde ahí que se plantea que sea más bien un relato literario, ¿no? Y otros han propuesto leerlo como un relato literario teológico, ¿no? Por supuesto, hay quienes han propuesto que se lea como un relato compuesto, ¿no? A partir de un objetivo de cómo presentar, en este caso,
el pueblo de Israel, ¿cierto? El origen del pueblo de Israel. Entonces, lo que decimos acá es que esto no permite desde sí mismos, entonces, ubicar las diversas escenas narradas en ningún periodo histórico determinado. Hay como un aire nada más, ¿no? Esto me hace acordar, por ejemplo, a Job, el libro de Job. Por el aire, un poco, a respirar un tiempo patriarcal, se pone a Job, o el relato de Job, como en la época patriarcal, ¿no? Por ejemplo, para muchos entendidos y estudiosos de Job, muy errado. Job sería un escrito posexílico, por supuesto. El texto bíblico nada dice acerca de lo que sucedía alrededor de estos personajes. Ahora que las ciencias bíblicas han avanzado y han establecido más o menos de qué tiempo serían los patriarcas, estamos hablando más o menos entre el 1800 y digamos que 1600 antes de Cristo. Muy bien, ¿qué pasaba en el próximo Oriente Antiguo, en esa media luna fértil? ¿Qué nación o qué imperio era el que manejaba la región, el que tenía más poder? Claro, desde siempre ha sido Egipto en el sur. Y Mesopotamia, ya sea con los babilonios o con los asirios, al norte. Pero siempre han habido gobernantes, han habido faraones. ¿Quiénes son? No se les menciona. Y también acontecimientos, pues. Por eso es que decimos aquí en la diapositiva quiénes gobernaban en los pueblos vecinos o cualquier otro dato que pudiera ofrecer un marco de referencia cronológico, al menos relativo, para intentar ubicar cronológicamente, al menos en una forma aproximada, ¿no? Esta llamada etapa patriarcal, conforme presentado en los relatos bíblicos. Nuestra inquietud. Pero es la inquietud también de la investigación. Hay que considerar que nuestro texto, la Biblia en sí misma, tiene más de 2000 años de antigüedad y se ha sometido al escrutinio, al estudio, ¿no? Durante este tiempo de propios y extraños. Por otro lado, tenemos también la realidad que ha influenciado poderosamente, importantemente, fundamentalmente a nuestro mundo. Tanto así, yo siempre repito esto, que nuestra cultura es judeo-cristiana, una cultura occidental judeo-cristiana. Los investigadores entonces tuvieron que recurrir a análisis de tipo indirecto y esto, por cierto, debilita sus conclusiones, pero las debilita si se quiere estudiar literalmente, por supuesto. Hemos dicho reiteradas veces que este no es un texto cronológico, de historia, un texto de psicología, por decir algo, de sociología. Este es un texto teológico, ¿no? Siempre vamos adelantando nuestras conclusiones. Y para un poco aliviar algunos, que hay algunas referencias, por supuesto, que denotan que efectivamente hay la presencia de israelitas, de semitas. Y este es un grabado, ¿no? Es una pintura de la tumba de Ibn Hassan, Egipto, del 1890 antes de Cristo, que muestra asiáticos nómadas visitando Egipto, por lo cual ya hace una referencia al mundo del norte, es decir, al mundo cananeo, vamos así, a los semitas que no son egipcios, ¿cierto? Solo podemos entonces acceder a estos conocimientos desde el relato bíblico, ¿no? Y esa es la dificultad y fortaleza también que hemos tenido. Yo digo dificultad porque no podemos ubicar contextualmente y hacer una lectura más objetiva, digamos así, que pueda ubicar los problemas que están sucediendo en ese tiempo y cuál es la respuesta de Dios, pero positiva en el sentido de centrarnos en ese mensaje de Dios al ser humano en sí mismo, ¿no? Y a las sociedades. Entonces, es una cuestión metodológica que se puede resolver, ¿no?
supuesto que sí. La pregunta que surge es ¿cuál es el valor del texto bíblico como fuente de información histórica? Y aquí creo que tenemos que hacer un avance en nuestra comprensión, en nuestra lectura del texto bíblico en general, ¿no? ¿Cuál es el valor del texto bíblico? Vuelvo a repetir, si lo vemos históricamente, si lo vemos literalmente, no se va a entender mucho de lo que se ha querido transmitir, creo yo, es lo que entiendo, ¿no? Ahora, si se desestima el texto bíblico como fuente de información, siquiera secundaria, porque esto es lo que han propuesto algunos, ¿no? Entonces, no hay posibilidad alguna de considerar desde el punto de vista de la historia una etapa llamada patriarcal. Se desestima, con lo cual no estamos de acuerdo, por supuesto. Entonces, solo cabría entonces un tratamiento literario, teológico de las diversas escenas bíblicas, ¿cierto? Entonces, lo que estamos planteando aquí, ¿no? Aquí, por supuesto, seguimos a José Luis Sicre, quien ha escrito sobre estos temas, por supuesto, es un biblista connotado español, ¿no? Todavía produciendo, ¿no? Que nos plantea hacer una lectura, un tratamiento, una comprensión literario-teológica de las diferentes escenas bíblicas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo literario no le quita la valoración que debemos darle al texto, por supuesto, ¿no? Y más que literario, juntamente con ello, sociológico, ¿no? ¿Por qué? Porque en este texto tenemos una respuesta al momento que están viviendo quienes redactaron el texto, por supuesto, ¿ah? Y se toma toda esta tradición, toda esta historia que ha llegado hasta ese momento, en este caso, al pueblo de Israel, para expresar sus verdades y lo que están viviendo en ese momento también, ¿no? Pues bien, ¿ah? Esa es la propuesta entonces, las escenas bíblicas, y ahí es donde tenemos que darle con la lectura que nosotros tenemos. Ahora bien, al no desestimar el texto bíblico como fuente de información, ¿no? Aún aplicando las ciencias bíblicas, los métodos exegéticos, las hermenéuticas nuevas, por decir de alguna manera, ¿no? De todos modos, se van a suscitar serios inconvenientes, sea como fuere. Hay que considerar que es un texto antiquísimo, para nosotros escrito en otra realidad, completamente en otra cultura, que es la oriental, ¿cierto? Con otro idioma y otras costumbres, por supuesto. Entonces, y el alejamiento en el tiempo, eso también aleja a nuestro conocimiento, pero se ha hecho muchos estudios y esta es la ventaja, estas son las fortalezas que tenemos en este tiempo, y este tiempo mucho más, porque podemos acceder a mucha información y hay mucho desarrollo, mucho adelanto en el tema de los estudios bíblicos. Por ejemplo, ¿cómo determinar desde los mismos textos bíblicos de qué presunto periodo histórico estamos hablando? ¿No? En este sentido, ¿cómo encarar la compleja cuestión de la historicidad de los sucesos relatados? Esta pregunta que se hace para el Génesis se hace también para otros textos, otros libros, ¿cierto? ¿Cuál es la historicidad? Porque si planteamos que este es un texto teológico, como que dejamos de lado la historia. Para nada. Lo teológico se alimenta de la historia, de las realidades, del objetivo, de la vida misma. Si no hay vida sí misma que podamos comprender quienes somos continuadores de esas generaciones que estuvieron en este tiempo que se relata, entonces no podríamos comprender nada.
supuesto que no. Entonces, hay una forma, por supuesto, de acercarnos al texto bíblico, sino que tenemos que tener en cuenta varios aspectos y no mirarlo literalmente, cronológicamente, históricamente, así como tenemos la fe en Jesucristo, o asumimos la fe en Jesucristo, ¿no? Con la misma fe es que leemos textos, por supuesto. Entonces, en el mejor de los casos, de aceptar alguna manera cierta de historicidad de los relatos, aún se plantean cuestiones importantes. Pero fíjense, no interesa en realidad. Van a haber cuestiones históricas de tiempo que no se corresponden. Incluso van a haber agregados anacrónicos a el relato mismo, pero no desmerece en nada al texto. ¿Y por qué no desmerece en nada? Lo repito y lo reafirmo. Los cristianos, los creyentes, tenemos un principio, y es el principio de la canonicidad del texto bíblico, es decir, la canonicidad de la Biblia. Pero estudiamos el canon del Antiguo Testamento por un lado y el canon del Nuevo Testamento por otro lado, porque se establecieron en diferente tiempo. El canon hebreo, al final del primer siglo, rabinos que se reunieron ahí porque estaban preocupados por la traducción esta de la Septuaginta que hacía poner otros libros o tenía otros libros como canónicos y cierto judaísmo de Alejandría lo leía como canónicos en igual valía que los otros libros escritos en hebreo. Entonces se reunieron para establecer cuáles son los libros autorizados, y los libros autorizados canónicos se basa precisamente en el consenso de los que estaban reunidos allí. Y allí se establecieron que los 39 libros que nosotros tenemos en la Biblia, mayormente protestante, escritos en hebreo, serían canónicos. ¿Pero cuándo fue esto? Fue al final del primer siglo, ya, pero antes del primer siglo. Incluso después que ya habían salido los rollos, por decirlo de alguna manera, el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los poéticos, en fin, todavía no se había establecido esta canonicidad, menos todavía de cómo habían sido producidos, escritos, compuestos, inspirados. Por lo tanto, en cualquier momento de ese devenir histórico del texto mismo, hasta antes de Yagna, podrían ser rectificados, pero esta rectificación no es una rectificación antojadiza, sino desde la perspectiva de la comprensión de la guía de Dios, del Espíritu Santo, es que Dios lo permitía por una razón importante, que es para comprender mejor su mensaje, esa historia de la salvación. Y entonces, como los escritos, los que escribían, redactaban, escribas, teólogos, sacerdotes, en fin, quienes lo escribían, se valían del conocimiento de su tiempo, ¿no es cierto? Yo siempre digo, ¿no?, un poco para explicar esto, que cuando se trataban de explicar las enfermedades, por ejemplo, de la dermis, de la piel, a todos se le llamaba lepra. Y aún había lepra de pared, lepra de tela, en fin, ¿no? Esto es en el Levítico. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico acerca de la procedencia geográfica y el origen étnico de los clanes patriarcales? ¿Ah? Podríamos allí tomar varios estudios que se han hecho, ¿cierto? ¿De cuándo es Ur? ¿Por qué se le llama Ur? Caldea también, ¿no? Esa travesía que se hace y después cómo llegan a Harán, cuánto tiempo están en Harán, y de ahí a Siquel, Betel, en fin, ¿qué es Canaán en ese momento? La otra pregunta, ¿qué surge del texto bíblico mismo respecto a la religiosidad y a la imagen de Dios de los clanes antiguos? Este es un estudio muy interesante. Si precisamos, analizamos, nada más
todas las veces donde se menciona a Dios, nada más que en el Génesis, vamos a ver que se refiere a Dios de diferentes formas. En primer lugar, es el Dios de los padres. Es Dios. Después vemos, ¿no?, que se le llama Yahvé o Jehová. Pero después es un compuesto de el Dios poderoso. Dios es mi bandera. En fin, todos estos, el Shaddai, ¿no? Y, en fin, se puede hacer un análisis. Es decir, Taré conocía a ese Dios mismo que después conoció, por decir de alguna manera, Jacob, o que después conoció Moisés. Veamos, ¿cierto? Analicemos cómo se le llama. Es el Dios de los padres. ¿Eh? Y esto ha llevado a una serie de conclusiones. El nombre de Dios, Elohim, el Yahweh o Jehová, en fin. No es nuestro tema, pero lo dejo como para inquietud. Luego, ¿cuál es la experiencia de Dios anterior a la llamada religión yavista? Cuando hablamos de religión yavista, son solamente expresiones técnicas, académicas, que se han propuesto, que se han acuñado a través del estudio, ¿cierto?, de los expertos. Religión yavista, más bien la fe en Jehová. Es decir, a partir de Jehová, y cuando se menciona a Jehová, porque los textos mencionan a Dios o mencionan a Jehová, y se ha hecho una distinción, y a partir de ahí precisamente es que han surgido las tradiciones o las fuentes que hemos visto, las diferentes 4 fuentes o 4 tradiciones, que son 4 teologías, digamos así, ¿no? Una que conoce a Dios como Yahvé o Jehová, y otra que conoce a Dios como Él. Es decir, Dios en nuestras Biblias aparece como Dios. Muy bien. Es las inquietudes que nos generan. ¿Cuál es el valor histórico que tienen los relatos bíblicos sobre los orígenes del pueblo de Israel? Es nuestro segundo hito. Me ha parecido acá, ya, una ventana flotante, la he sacado. La pregunta es, ¿qué tipo de valor histórico tienen los relatos bíblicos sobre los orígenes del pueblo de Israel? Porque este es el tema, precisamente, de esta gran parte, entre otros, por supuesto, del 12 al 50. Muy bien. Si aplicamos la metodología histórico-crítica clásica, no resulta fácil determinar qué grado de historicidad presentan estos relatos, sobre todo si se tiene en cuenta la gran distancia en el tiempo entre los hechos en sí mismos y la época en que fueron puestos por escrito. Por supuesto que no es una pregunta que nos hemos hecho, porque la Biblia, la palabra de Dios, siempre ha sido y es una guía, una palabra de Dios para nuestro momento más importante. Entonces, ¿qué nos vamos a estar haciendo? La pregunta, ¿no? Si había alguien que estaba escribiendo cuando Eva y Adán estaban con la serpiente, digamos así, o cuando Dios se paseaba por el jardín, o cuando Caín mató a Abel, qué sé yo, o se dio el diluvio y Noé hablaba a las muchedumbres que se arrepienten. Por supuesto que no. Pues nos hemos dado cuenta que estas son tradiciones que han pasado de padres a hijos, de generación en generación, y se ha hecho con una tradición oral, y después se ha puesto por escrito. Ahora, ¿cuándo se originaron? ¿De dónde se originaron? ¿Cómo se compusieron? Sabemos que es anónimo, porque es la experiencia de todo un pueblo, pero bueno, podemos discutir al respecto también. Entonces decimos que de hecho,
por poco que se investigue, se encuentra posiciones muy dispares, entonces, acerca del valor histórico de los relatos. Pero ya hemos, por supuesto, adelantado. Hay quienes toman los relatos al pie de la letra, como si fueran narraciones de tipo biográfico, ¿no? Y de allí, por ejemplo, se concluye que las historias de los antepasados pudieron ser transmitidas cuidadosa y fielmente durante siglos, hasta que finalmente llegaron a ponerse por escrito. Por supuesto que ha sido así, pero aquí la precisión es que se transmitió, desde cuándo se transmitió y cómo se transmitió, ¿no? Hay varias preguntas allí. Quienes no hemos hurgado en las condiciones materiales para poner por escrito, y desde cuándo es la escritura, desde cuándo es el hebreo, desde cuándo hay condiciones como para expresar literariamente y escribir, siempre tomamos como que si uno estiraba en ese tiempo la mano, podía tomar un papel y una pluma o un lapicero, ¿cierto? Y cualquiera podía escribir. No, no es así, era cuestión de especialistas y era muy caro y había que tener condiciones y apenas se está formando la lengua, incluso la lengua hebrea. Leo el segundo ítem aquí, hay quienes no toman los relatos al pie de la letra, pero valoran enormemente y estudian los procesos de transmisión en las culturas de tradición oral. Digamos que es un punto medio, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros adoptar alguna posición al respecto. Yo creo que sí, para mejor comprender, ¿no es cierto? Hay quienes lo tienen por relatos tipo simbólico, sin valor histórico alguno, y sugieren leerlo, por ejemplo, como Génesis 1 al 11, es decir, como un relato de origen, ¿no? Lo que explicamos cuando tratamos esta parte del Génesis. Y hay quienes lo consideran fruto de una reconstrucción teológica de los orígenes posterior, sea en la forma de construcción de personajes colectivos o personalidades corporativas, o sea, en la forma de construcción de vínculos parentales ficticios para expresar la unidad de origen. Aquí los autores se reparten en propios y extraños. Hay solución para todo, por si acaso, ¿no? No es que acá se está dando la forma, como si habría sido, pero quiero recordar que nuestra inquietud precisamente para llegar a estas posturas, a estas propuestas, ¿no? Es a partir de querer comprender en toda su dimensión, ¿no? Y potencia el texto bíblico y recibir el mensaje de Dios un poco más para otros aspectos que consideramos en nuestra misión. Por eso estamos en este diplomado también. Estas serían las rutas posibles de Abraham, entonces de Debur hasta Siquem. Es un poco para ejemplificar, ¿no? Ver mejor qué habría sucedido. Ya hemos puesto un mapa antes, pero aquí específicamente la ruta de Abraham, ¿no? Ur de los Caldeos. Y para llegar a Harán, ya esto se ha estudiado, por supuesto, en el mundo antiguo, habrían dos rutas, ¿no? Una ruta bordeando un poco el Tigris y otra ruta un poco bordeando el Éufrates, que pasaría por lo que después fue Babilonia, sí, en su tiempo la ciudad de Mari, y después llegar a Harán. Son caminos ya trazados que se utilizaban, porque estos pueblos siempre se han comunicado y se han comunicado por el comercio, por la economía, ¿no? Incluso con otros lados más orientales. Y el otro que habría pasado por Asur, porque después va a ser Asur. Y luego dejarán, sí, una sola ruta, ¿cierto? Pasando por Damasco,
¿ah? Y llegando a Sucot y después llegando a Siquem. Esto es lo que se propone después de un estudio. Entonces se ha tomado en cuenta, por supuesto, la geografía. La geografía, no sé, el lugar no se ha ido, se han hecho los estudios, se llega a esa conclusión. De la misma manera se hace con el aspecto literario, con el aspecto de tiempo, con el aspecto cultural. Solamente que geográficamente es mucho más fácil visualizarlo rápidamente. El texto más famoso, por decirlo así, de la Sagrada Escritura, afirma que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Ya hemos visto el mapa. Emigró primero hacia Harán, ¿sí? Un importante centro caravanero desde el comienzo del segundo milenio antes de Cristo. Es comprobado. Para dirigirse finalmente, obedeciendo a Dios, a Canaán. Esto lo encontramos en Génesis 27 a 31. Y permítanme leer lo que dice Génesis 27 a 31. Se habrán dado cuenta que sí, quiero abrir otro texto, el que compartimos. Ajá, acá se puede ver. Es del PPT anterior, ¿no? Un poco para ver el panorama. Fíjense aquí. Algunos dividen el Génesis en dos partes. Bueno, la mayoría en dos partes, pero algunos que dividen en dos partes, dividen capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26, y luego la segunda parte a partir del 11, 27. En cambio, la mayoría divide todo el capítulo 11, hasta todo el capítulo 11, el capítulo 1 a todo el capítulo 11, y luego el capítulo 12 al 50, por supuesto. Ahora, ¿por qué algunos dicen la primera parte termina en 11:26 y la segunda parte comienza en 11:27? Explicábamos la sesión pasada que tiene que ver con las generaciones, con las narrativas que se presenta y la estructuración que algunos entienden se habría hecho de Génesis en 10 partes para una mejor comprensión. ¿Sí? Pero claro, se entiende mejor si es que precisamos que la primera parte tiene que ver con los orígenes y la segunda parte tiene que ver con los patriarcas, que comienza con Abraham. Pero efectivamente, el concepto, la conceptualización que se hacía de los patriarcas, ¿era a partir de ellos mismos o era de quienes lo generaban? Lo voy a explicar mejor. Por eso es que para hablar de Abraham, no se puede hablar de Abraham desde Génesis 12:1. 12:1 dice: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Sí? Pero ¿de dónde sale Abraham? Y efectivamente, se puede entender de dónde sale Abraham, es decir, cómo se origina Abraham, dónde nace Abraham, de qué familia es, a partir de del 11:27. Eso es lo que quería leer. Estas son los descendientes de Taré o Teraj. Taré engendró a Abraham, ahí está Abraham, recién encontramos a Abraham. Por primera vez, ¿no? Se menciona a Abraham de una forma específica. Ya en el versículo 26 se dice que Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, pero a partir del 27 se precisa mejor. Estas son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, también a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré, en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai
Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Iscar. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Harán? No se sabe. Pero lo que sí podemos decir es que quien sale de Ur de los Caldeos y tiene la potestad de decidir salir de Ur de los Caldeos es precisamente Taré. Y entonces lo que se entiende es que como que hay una toma, ¿no? Hay una toma, digamos, de decisión, o ¿no? Asume Abraham lo que nosotros llamamos el patriarcado, es decir, ya es el jefe de la familia o algo así. Y esto en Harán. Pero aparece en Génesis 12:1 que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cierto? Lo que tenemos ahí. Entonces, el texto más famoso de la escritura afirma que Abraham venía de Ur de los Caldeos, emigró primero hacia Harán, un importante centro caravanero, ya lo hemos dicho, y luego queda sentado en Harán para irse después a Canaán. Ahora, en otros pasajes los patriarcas son relacionados con los arameos también. Es decir, en ese sentido es que se toma desde Génesis 11:27 en adelante la historia patriarcal, porque hay que presentar a Abraham, ¿no? Otras referencias para afirmar lo que estamos diciendo, que en Deuteronomio 26:5, por ejemplo, dice: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. En Génesis 24, 3 al 4 y el versículo 10, Abraham hace jurar a sus sirvientes que no tomará mujer de entre los cananeos para su hijo Isaac. Y el texto, esto es para afirmar, ¿no?, que ellos venían del norte, digamos, esa región mesopotámica, que era cuna precisamente de los arameos. Un poco para afirmar lo que estamos diciendo. Bien, eso es lo que quería decir con respecto a la primera parte. Voy a dejar de compartir para entrar en algunas inquietudes. Por favor, yo no puedo contestar todo, solamente hasta donde puedo contestar. Porque yo sé que el Génesis genera bastante preguntas y inquietudes, pero ahí dialogamos y conversamos juntos. Bien, si hay inquietudes, preguntas, ¿no?, o aclaraciones, pero también aportes, estamos listos para ello. No veo ninguna mano levantada, eso significa que vamos de frente a la segunda parte. Bueno, está bien entonces. Siempre, este era como un tiempo de relax para la exposición. Bueno, gracias, Rubén. Tienes la palabra. Hola, ¿me escucha? Buenos días, pastor. Muy bien, Rubén. ¿Qué tal? He hecho un resumen de lo que quiero preguntar y a ver si debo leer. A ver, en cuanto a la revelación, ¿no? ¿Cómo se entiende entonces la revelación bíblica, ¿no? O sea, en este caso el Pentateuco, toda vez que la Biblia no cayó del cielo, ¿no? Es decir, redactado, compilado, ordenado e impreso, ¿no? Se puede decir que es un proceso apoyados en la mano del ser humano y que el Señor trabaja de manera cooperativa, cooperada, ¿no?, colaborativa con el hombre para lograr la Biblia. La palabra fina, la palabra final es la mente de Dios a través de la mente de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esta forma o metodología de Dios hace la diferencia con el Corán, en este caso, ¿no?, o el libro del Mormón que traen los grupos o sectas religiosas, ¿no? Que eso puede ser una gran diferencia
que nos podría costar entender un poco cómo este lento proceso ha traído a cabo, pero que finalmente es mejor, ¿no? En comparación con otros movimientos religiosos. Es un comentario tipo pregunta-comentario. Gracias. Gracias, Rubén. Es una inquietud que siempre ha estado, yo creo que estará en nosotros, ¿no? Ahora, yo creo que la escritura misma lo responde a esta inquietud. Solamente que hay que mirar con mucha atención y, por otro lado, debemos relacionar toda la escritura. Comienzo diciendo lo siguiente. Para el cristiano, ¿no? El cristiano creyente o la cristiana creyente, toda la Biblia es revelación de Dios. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora bien, aquí el quid del asunto es qué entendemos por revelación, ¿no? Y con esto, inerrancia, inspiración y demás. Pero, digo, la misma escritura, el mismo texto responde si miramos atentamente. ¿Por qué? Porque la lógica lingüística, literaria, gramatical, hace ver que en el mismo texto hay diversas redacciones. Si analizamos desde el punto de vista nada más de las personas que aparecen, primera persona, segunda persona, tercera persona, plural, singular, en fin, eso por un lado, por hablar solamente de un aspecto gramatical, nada más. Pero voy más contundentemente a lo que se dice en el Nuevo Testamento, de una manera muy, muy precisa, y siempre sirve mucho para toda la escritura. Y se trata precisamente de los primeros versículos en el Evangelio de Lucas. El primer evangelio, es decir, el Evangelio de Lucas, dice que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y acá viene lo interesante e importante. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, más contundente no puede ser. Claro, algunos pueden decir, no, esto es solamente para el Evangelio de Lucas. También para Hechos. Pero si vamos buscando y mirando desde esa perspectiva los demás escritos, vamos a ver al final de Juan, del Evangelio de Juan dice, si se escribieran o se pusieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabría en este libro, ni cabría en un libro del mundo, digamos así. Ni que hablar de las cartas. Ahora, eso refiriéndonos precisamente al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos varios momentos en donde podemos encontrar también la misma razón. Jeremías con su secretario Baruch, por ejemplo. Y así por el estilo. Incluso cuando en el texto mismo se dice, escribe Moisés. Moisés escribe, ¿no? Es decir, hay un acto humano que hay que hacer, que hay que realizar. La fe también es pensar. La fe también tiene que ver con la acción. Dios ha utilizado, por supuesto, al ser humano en toda su dimensión, no solamente en un aspecto. Por otro lado, decir y reafirmar que el concepto de ser humano en el Antiguo Testamento es total. No hace una división tripartita, ni siquiera bipartita, sino que es un todo. El nefesh, lo que se traduce como el alma, ¿no? Es la persona en sí misma, ¿no? Puede tener en algún momento el ser humano un ruach, el espíritu, pero es para acciones concretas, precisas. Esa es otra discusión, ¿cierto? Muy bien. Gracias, Rubén. Sí, Jorge, adelante. Jorge Gómez.
Sí, profesor. Una pregunta. Se supone que cuando Abraham o los patriarcas vivían, obviamente también había otra cosmovisión de los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Que creían en ciertos dioses, ¿no? Pero también, como es sabido, los dioses que tenían son de barro, de metal, de cosas de madera, que ni sienten ni hacen nada, ¿no? Pero Dios se reveló a Abraham. Por lo tanto, si fue revelado hacia Abraham y hacia todos los patriarcas, ¿no se supone que ellos interiorizaron eso y lo tenían tan presente que podían comunicar a todas sus descendencias, digamos, con bastante exactitud, de tal manera que todos creyeran en eso? Y por lo tanto, todo lo que ha pasado, los patriarcas, todo lo que pasaron por ahí, podría después llegar a la época en que se escribió los relatos y podría ser algo bien real, algo que se plasme. Bien, contesto, ¿no? Es una pregunta bien, no quería decir bien difícil, pero no fácil de entender. Al hacer un estudio solamente en Génesis de cómo cada patriarca concibe a Dios, vamos a ver que hay un proceso y que poco a poco van conociendo a Dios y ese Dios se va revelando. No es que tienen plena conciencia, pleno conocimiento, entendimiento y experiencia con Dios, de la misma forma que tiene, por ejemplo, voy a ponerlo así, un profeta Isaías, o un Ezequiel, o un Joel, o la misma experiencia que tiene Edras o Nehemías. Hay que distinguir. Porque, tómense en cuenta, Abraham no era judío. Abraham era, ¿qué? Caldeo. Vamos a decir urita, o arameo, qué sé yo. No hay una tradición atrás, se está haciendo la tradición antes. Y esto es lo bonito, lo hermoso de nuestro Dios. ¿Y saben por qué? Lo bonito y hermoso. Esto digo porque Dios es un Dios tan grande que no puede estar encerrado en una tradición. Libre, totalmente. Y es Dios del confín, universo en expansión. Porque yo no lo circunscribo a Israel. Porque si no, sería un Dios muy, 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 muy limitado. Eso por un lado. Claro, pensamos ahora desde nuestra experiencia. Ya en estos 2000 años de cristianismo y demás, y de conocer la realidad de nuestro mundo, hasta donde podemos conocer, ¿no es cierto? Eso por un lado. Ahora bien, Israel, el pueblo de Israel que se origina con estos personajes que le dieron vida después al pueblo de Israel, que van a ser los pioneros del pueblo de Israel, se comportan como otros pioneros en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia que van a dar origen a un pueblo. Con su cultura, con sus tradiciones, con su lengua. Antes se creía, por ejemplo, que el hebreo era una lengua angelical. Es más, se pensaba que Moisés hablaba hebreo y Moisés habría escrito. ¿Dónde? Por supuesto, no se entendía en qué momento se comenzó a escribir el hebreo y que el hebreo es una conjunción, surge de la unión de estos semitas que llegan a Canaán con los cananeos. Cuando se estudia el origen de las lenguas semíticas, uno va a ver y va a precisar mejor. Esto me sirve para decir lo siguiente, que Abraham tenía un entendimiento de Dios, Taré tenía un entendimiento de Dios. Son llamados y en ese llamamiento van entendiendo a Dios. Es decir, tienen como un oído, voy a ponerlo de esta manera, no sé si en una parte, un oído espiritual, digamos así. Y van siendo atraídos. ¿Cómo es la experiencia propia? No sé, mi experiencia.
y de todos los tiempos, de todos los momentos, y la mayoría, voy a decir, de los seres humanos. Por lo tanto, así como los de los caldeos, por ponerle así, los sumerios, en fin, tenían dioses, Abraham, Isaac, Jacob, Lot mismo, van pasando de un entendimiento de Dios a uno más general. Ahora cada vez se ha descubierto más por la arqueología, el encuentro de literatura, tablillas, en fin, que ya en Canaán, ¿no?, se tenía a un Dios único, no, bueno, un Dios, no único en el sentido del monoteísmo, al Dios Ilú, y ahí el Dios el Dios hebreo él, aparece en el texto hebreo, por supuesto, cada vez que se menciona a Dios, no Elohim, sino él. Y se va entendiendo que cada vez se entendía como que había un Dios y se iba conociendo a ese Dios, y el monoteísmo, que es un solo Dios y no hay otros, y los otros no valen, no son dioses, surge después. Para algunos, por ejemplo, el monoteísmo es a partir de los profetas en el pueblo de Israel. Por eso es que los patriarcas manejan el Dios de los padres. Cuando nosotros leemos los textos legislativos, que es lo que van a estudiar después en esta segunda parte, vamos a ver que esa construcción de esas leyes, esos códigos, que ya tienen un entendimiento mejor de Dios, son posteriores. Y que acá se va gestando precisamente en estos momentos del caminar de los patriarcas, en fin, en ese tiempo, un entendimiento de Dios. Ahora, ¿por qué tanta exhortación en los textos, posterior por supuesto, pero que reflejan la experiencia a no seguir otros dioses, no seguir los dioses cananeos? Es más, una demanda que siempre hacían los profetas era ¿por qué hacer juicios? ¿No? Bueno, nada más quiero decir al respecto. Pero entonces, para terminar, no sé si he contestado totalmente, pero el entendimiento de Dios se va dando poco a poco en el tiempo. Miren, el Pentateuco no ha sido redactado en la época de Moisés. Ni siquiera en la época de los jueces. Ni siquiera en la época de los reyes. Está probado desde la ciencia bíblica, vuelvo a repetir, posexílicamente. Y cuando un texto es redactado posteriormente, tiene elementos del tiempo en el que se van expresando, ¿no es cierto? Muy bien. Neri. Me estoy extralimitando con el tiempo, pero vamos adelante. Neri. Sí, Neri, Carmen, Félix y Javier. Bueno, y tenemos a Liliana, pero ahí cerramos, ¿sí? Creo que, bueno, es que Génesis da para muchas preguntas, ¿no? Mucho diálogo. Neri, sí. Sí, buenas tardes. No, yo quisiera solamente que nos dé un alcance. Mi pregunta es muy básica, ¿ya? Pero me gustaría saber su apreciación sobre sus propias investigaciones. Taré salió, dice la escritura, salió de Ur, de los caldeos, con Abraham y Lot, con rumbo hacia Canaán. Pero se quedan en Harán por mucho tiempo. ¿Qué cree usted que fueron las razones que detuvieron a Taré con su familia a quedarse en ese lugar en lugar de continuar camino hacia Canaán? Y si es que en el lapso de en el interín de su salida con su familia fue cuando Dios habló a Abraham. Bueno, tu pregunta muy lógica, por supuesto, normal, ¿no es cierto? Es la pregunta que se hacen los demás también. Lo primero que debo decir es que
en la escritura no encontramos muchas explicaciones que quisiéramos, ¿no? Pero lo que hay que hacer, hay que confrontar indirectamente con lo que se acostumbraba en ese tiempo. Hemos visto, por ejemplo, un mapa de la travesía, de las rutas que tenían ya comprobadas, ¿no es cierto?, con los estudios del Próximo Oriente Antiguo que se han hecho. Harán era un lugar importante, una ciudad importante en ese tiempo. Por eso es que es lugar de paso, de caravanas, en fin, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué se habría quedado ahí? No podríamos decir, no hay ningún dato. Lo real, o sea, lo objetivo, lo que nosotros leemos es que murió allí. Y el texto no da detalles. Ahora, tampoco se dice que donde Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Porque la tierra de tu padre, muy bien, podría haber sido Harán también. Fíjense que en la genealogía, ¿no?, de Taré, en el versículo 26, capítulo 11, dice, Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Acá hay topónimos también. O sea, hay bastante que ver aquí, no sabríamos. Ahora, lo cierto, lo real, el texto nos dice que efectivamente Abraham respondió a Jehová. No importa, pienso yo, si fue en Ur de los Caldeos o si fue en Harán. Solamente que estamos descubriendo cosas, ¿no es cierto? Gracias. Carmen, sí, Carmen. Buenos días, profesor. Muchas gracias por la clase. Mi pregunta va en cuanto al aspecto cronológico. Al hablar de aspecto cronológico, estamos hablando de fechas, de tiempos. Bueno, la Biblia, como usted sabe, ¿no?, todos los hermanos sabemos que menciona días, fechas, meses, tiempos. En cuántos años hace referencia a un tipo de reinado o alguna cuestión, pero hace referencia, no lo deja al aire la lectura en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Entonces, mi pregunta es que cuando el análisis que hacen la historia crítica, lo que le están llamando historia crítica, que es el método científico, o sea, ¿no?, utilizan mayormente como referencia al calendario gregoriano. Mi pregunta va, bueno, mayormente conocemos que las civilizaciones antiguas tenían diferentes calendarios. El babilónico, existía el fenicio, existía el maya, existía nosotros el calendario inca, existía el griego, el juliano. Finalmente el mundo se rige por el calendario gregoriano, que es el Papa Gregorio, y no son años recientes para que tenga algo, funcione a nivel global. Pero la Biblia nos dice, nos menciona, no los nombres de enero, febrero, marzo, abril, como son nombres del calendario gregoriano, sino nos menciona la palabra de Dios el mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto, y a veces hace referencia a nombres, ¿no? Y lo podemos encontrar, por ejemplo, que estamos analizando el libro de Génesis, por ejemplo, en cuanto a Noé, ¿no? Dijo por ejemplo, Génesis 7:11, Génesis 8:4, Génesis 8:14, habla de que, por ejemplo, es un ejemplo nomás, ¿no? El 4 dice, el día 17 del mes séptimo, se asentó el arca de Noé en los montes de Ararat. El primer día del mes 10 se hicieron visibles las cumbres. Nos da fechas. Entonces, ¿cómo es que nos podemos expresar que no hay un aspecto cronológico? Porque yo lo veo a la luz, no sé si usted nos puede recomendar alguna bibliografía que hable desde el punto de vista de un calendario bíblico, teniendo en cuenta, por ejemplo, en cuanto a, estaba leyendo yo en Números 28:16, el Señor le dijo a Moisés, también le dijo en Éxodo, el Señor le habló a Moisés y a Aarón en Éxodo 12, donde dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año. En el Números 28:16 dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Teniendo en cuenta que, de acuerdo al hemisferio, cuando la Tierra se divide en una línea ecuatorial,
el hemisferio norte y el hemisferio sur son diferentes las estaciones y los tiempos. Entonces, en el hemisferio norte, estamos hablando del lugar de Israel en el oriente, el primer mes sería lo que es marzo y abril, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, ¿no? Digamos con ese nombre. Ese sería el primer mes del año, el mes Nisan. La misma Biblia lo especifica. Entonces, ¿cómo podemos decir que no existe un aspecto cronológico en cuanto a días y a fechas, profesor? En cuanto a, porque nos podemos desviar. Normalmente yo veo antes de Cristo, pero son fechas en base a un calendario gregoriano. No hay fechas en base a un calendario bíblico que nos ayuda a ubicar en cuanto a tiempos y a fechas y a fiestas. Muchas Bien, gracias. Gracias. Bueno, bien extensa tu pregunta, pero nos ha leccionado también lo importante que es la cronología. Lo que he afirmado es que en el relato del 12 al 50 de Génesis no hay referencias cronológicas, ninguna referencia cronológica. No puede tomar libros como Esdras y Nehemías, por ejemplo, y tiene una profusión de datos cronológicos, ¿no? Referentes incluso ubicados en el tiempo de Esdras y Nehemías, en el mismo Jeremías mismo, ¿no? Y en otros profetas también. Pero sí, y en el libro de los Reyes, Crónicas, siempre la referencia es en el año, en el mes tanto del reinado tal, ¿no? A los tantos meses asumió tal, y en fin. Y hay quienes han hecho una cronología que le llaman bíblica a partir de ahí y establecen, por ejemplo, que estamos en el año 6000 y pico de cuando se formó todo el universo. Es decir, solamente tenemos como universo, ni siquiera estoy hablando de la Tierra, son 6000 y pico de años, lo cual es total y completamente contradictorio a la ciencia, a la realidad, a este cosmos, a este universo, ¿no? Ahora, no sé qué es lo bíblico. ¿Por qué? Porque Israel nunca se destacó por las ciencias. Nunca hubo una ciencia astronómica, ciencias matemáticas y otras áreas de las ciencias que nosotros conocemos. El fuerte, la fortaleza de Israel es precisamente al texto teológico, es a lo literario, es a lo cosmovitacional, es a lo filosófico, en todos, es en la costumbre, es en la forma, en los valores, que podríamos decir nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde se ha tomado esos meses que has mencionado? Viene de, ya sea del mundo babilónico o del mundo egipcio. Por otro lado, se sabe que se contabilizaba los meses por el mes lunar. Y aquí hay una confusión también, es decir, no se puede hacer una cronología a partir de los datos que tenemos en los textos bíblicos. Y hay textos bíblicos, y generalmente cuando se menciona una cronología en los libros bíblicos es en referencia, en relación a, por ejemplo, en Noé, es a partir de qué. ¿Pasó un día o tantos días o 150 días a partir de qué? A partir de que comience el diluvio. Pero se puede sacar la referencia en este momento, no recuerdo bien. Ahora bien, ¿a partir de dónde es que se tiene ya una certeza de los tiempos bíblicos? Y es a partir de, primero, de los estudios comparados. En los estudios orientales que se han hecho, ya sea asirios, babilónicos o egipcios, que se han hecho en universidades prestigiosas de Europa, que han invertido mucho dinero para ello y siguen estudiando. Hay egiptología, por ejemplo, por decir de alguna manera, se han hecho excavaciones, en fin. Bueno, desde ahí se han establecido los grandes personajes, grandes reyes y reinados que han habido en el tiempo. Y en la Biblia aparece Ciro, aparece Nabucodonosor, que son específicos, indudables. Y aparece tiempos también que se hace referencia, que está comprobado en estas historias comparadas. Entonces, a partir de ahí es que ya se genera una fecha indubitable. Cuando vean en los libros, por ejemplo, se pregunta, ¿cuándo comenzó el exilio babilónico?
Algunos van a decir 1587, o 1586, 1589. Oiga, pero ¿por qué no hay? Porque hay imprecisión. Pero fíjense, esa diferencia de 1 año, 2 años no es nada. No es nada. Pero se sabe que fue alrededor. ¿Cuándo terminó el exilio? 50 años después o 51 años después. Bueno, no voy a hacer más detalle aquí. Entonces, a partir de ahí es que se ha generado. Y la otra forma de ubicar los tiempos es por las costumbres, por las leyes, por la idiosincrasia que se va mostrando en el texto bíblico. ¿Ah? Solamente por decir algo. Los patriarcas fueron sedentarios, vivían en ciudades, vivían en pueblos, trabajaban la tierra, no. Entonces, por favor, no puedo ubicarles en una época posterior, digamos, a la toma de Canaán, por decirlo de una manera, una cosa antojadista, forzada, ¿no es cierto? Pero ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De qué tiempo antes del éxodo? O sea, antes de Israel en Egipto. ¿En qué tiempo? Y entonces se ha establecido más o menos por estudios que se han hecho con la traducción que se han hecho, ¿no? La descifración de tablas encontradas en Ras Shanra, en otros lugares que están escritos en ugarítico, por ejemplo, ¿no? Más o menos que los nombres de Abraham, Jacob, en fin, habrían venido de los amorreos, porque se encuentran nombres parecidos. Las costumbres sí corresponden a un tiempo más o menos entre el 1900, 1800 a 1600, las costumbres. Por ejemplo, esto de tomar una esclava en la que puedo tener una descendencia. Y eso se ha encontrado establecido ya en las leyes de Hammurabi. En la estela esta de Hammurabi, que se encontró que es de más o menos del 1700 antes de Cristo por los babilonios, entonces se cruza información. Esto es lo que ha hecho la ciencia bíblica, ¿no? Lo que ha pasado y ha sucedido, y aquí yo siempre reacciono, disculpen mi reacción, es que los libros no informan, no ponen las citas, no ponen de dónde toman la información, y solamente ponen la información como si fuera de los autores. El estudio de la Biblia lleva 2000 años y más. Lo que nosotros decimos no es cosecha propia. Yo nunca he estado en el Próximo Oriente Antiguo. Quisiera estar realmente. Pero uno dice conoce. Conozco algo de hebreo, algo de griego, algo de latín, pero no es mi cultura. Y todo porque por los avances, disculpe, ya me excedí demasiado, ¿no? Félix, tengo que cumplir aquí con, discúlpeme, Sociedad Bíblica, pero tengo que contestar aquí por comportamiento. Félix. Gracias, profesor, interesante. Yo creo que debe ser media hora de clase y hora y media de preguntas. Aprendemos más, parece. Muy, muy interesantes las preguntas y sus respuestas. Profesor, una repregunta en realidad, porque usted hace un rato dijo, y bueno, yo siempre entiendo que los profesores saben más que los alumnos. Yo también soy profesor, y entiendo que usted sabe más que yo. Pero usted dijo que no se puede no se puede meter a Dios en una cultura, en un pueblo, ¿no? Claro, el atributo de la omnipresencia, entiendo. Pero para entenderle mejor, si yo entiendo eso, entonces los que practican sincretismo religioso, ¿están bien necesariamente? Porque es la forma como han adorado, como Dios se les ha presentado. O hablando de la revelación única y exclusivamente, revelación general y especial, eso lo atribuimos a un pueblo que es Israel. Esa es mi pregunta, profesor. Gracias. Gracias, Félix. Muy, muy breve, realmente. Pero primero quiero decirte, no es que los profesores que estamos haciendo estos cursos sepamos mal. Más, lo que sucede es que tenemos mucho tiempo en esto, mucho tiempo en esto, y más bien, con todo el tiempo que tenemos en esto,
realmente no hemos aprovechado como ustedes lo están aprovechando en este corto tiempo. Yo veo por las preguntas, veo por los comentarios que realmente son muy hábiles, de verdad que sí. Yo en vuestro lugar, la verdad que no ataba ni desataba cuando comencé con esto, así que no, yo nada más digo que les llevo 40 años en esto, nada más es eso, ¿no? Más tendría que decir, este profesor está limitado realmente. Bueno, eso quería decir. Ahora, respecto a Dios, ya esto da para, qué sé yo, una reflexión más teológica, de teología bíblica, teología de Dios, pero el texto bíblico sí refleja que el Dios de Israel no es el Dios de Israel solamente. Y esto lo muestra, se muestra en el mismo Antiguo Testamento. Fíjense, ya Jonás, el libro de Jonás, por ejemplo, que produce mucha reacción en Jonás mismo, que la fe se ha compartido a los ninivitas, que eran, según la historia y según la experiencia que tenían ellos, de unos asirios asesinos, ¿no? Pero bueno, fíjense, es un Dios que va mucho más allá, que no puede estar encapsulado y no se puede decir hasta dónde. Dios va a dar. Que se haya revelado en el pueblo de Israel no significa que ese Dios es de Israel. Que el Dios cristiano sea un Dios cristiano, mejor dicho, comprendido desde Cristo, no significa que solamente los cristianos pueden tener su influencia, qué sé yo, su intervención. Nosotros mismos hemos venido, no del cristianismo, hemos venido de diferentes estratos, experiencias espirituales, en fin. Y después podemos ver que todo encamina a ello. Bueno, eso es lo que podría decir. Es decir, al decir nosotros que la Biblia presenta a un Dios que es un Dios de todos, no estamos diciendo que cívicamente es un buen camino el sincretismo. Pero ya el sincretismo tiene elementos de Dios. Fíjense, podemos hacer un estudio del sincretismo en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel precisamente sale de un sincretismo. Hay salmos, le pongo un Salmo 29, que habla de dioses, por ejemplo. El Salmo 29 es un salmo muy antiguo. Y ya se sabe, pero le decía que se estudie cómo concebían a Dios los patriarcas, de un inicio. Israel pasa de una monolatría, de un politeísmo a una monolatría y después a un monoteísmo. Va comprendiendo poco a poco a Dios, que es el caso nuestro también, ¿no? No me explayo más. Disculpen. Javier, sí, Javier Víctor. Profesor, gracias por la participación y saludo a todos mis hermanos. Lo que quería comentar, y por favor que me ayude, profesor, es que Dios tuvo elección precisa a quién escoger los patriarcas. Y se escribió lo que es su voluntad. Conocemos su palabra. Sabemos dónde venimos y a dónde vamos. Cada cosa está hecha de acuerdo a su manera, a su criterio. Él es un Dios fuerte, justo, santo y bueno y misericordioso. Y sabe a dónde vamos. Lo que quería comentar es que me corrija si me equivoco. Él sabe todo de cada uno de nosotros y a dónde vamos y qué debemos hacer. Por ejemplo, cada uno conocemos su palabra, sabemos cómo guiarnos, cómo seguir a Dios y sabemos cómo compartir lo que hemos recibido. No hay otra manera que dar gracias a Dios y decir, Señor, gracias, compartir lo que me has dado porque no la merezco, pero tú me la diste. Conozco tu palabra y busco tu palabra. La palabra de Dios es el fundamento, es la clave para llegar al mismo. Y a través de ella mejoramos, cambiamos, nos hacemos hijos de Dios y llegamos a otro. Solo quería comentar eso, profesor. Sí, gracias Javier. Solamente para decir lo siguiente y referido a los patriarcas. Y fijémonos bien, si Dios quebraría pues los parámetros de la cultura, de la historia, de la lengua, en fin, unificaría todo, ¿cierto? Y no, le hubiera puesto a Abraham, qué sé yo, no un scooter y le habría dado un celular, qué sé yo, que hay energía solar, no sé, ¿no?
Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que Dios trabaja conforme se va desenvolviendo el ser humano, se va desarrollando el ser humano. En ese sentido, conoce todo, sabe todo, pero es, digamos así, desde mi teología lo digo, es el Dios que no interviene, no tergiversa tus pensamientos, tus decisiones. De ahí que surge que se entiende el libre albedrío en el cristianismo precisamente. Tú mismo tienes que decidir en el entorno que te ha tocado vivir, y es el caso de los patriarcas también, ¿no? En ese momento de la historia de la salvación. Solamente decir eso. Sí, Ileana, por fin llegó a ti. Ok. Buenas tardes, profesor. Gracias. Entiendo que la Biblia es un escrito en verdad divino de fe y para fe. Y no tendría por qué minar nuestra fe aún estos estudios. 3 cosas que dijo: que nosotros tenemos la Biblia, el diálogo de la ciencia histórica y la arqueología. Usted como que me respondió cuando habló de los faraones, de egiptología, pero allí ya más o menos nos está fichando. Hasta ahora, históricamente o a través de las ciencias bíblicas, no se ha descubierto la época en la cual Abraham se encontró con ese faraón, porque a través de allí más o menos pudiéramos aproximarnos también. Gracias, profe. Ya, gracias. Mira, debo confesar algo, ¿no? Debo confesar algo. Centrémonos, que conteste un poco tu pregunta. Concentrémonos, por favor, ahí tienen ustedes Génesis 20, ¿no? Génesis 20. Sí, ahí en sus Biblias, así hacemos una práctica también. Génesis 20 está intitulado, todo el capítulo, por lo menos en la Biblia que yo sigo, ¿no? Está intitulado con Abraham y Abimelech. ¿Sí? Abraham y Abimelech. Muy bien. ¿Y de qué trata este texto, este relato? Trata de lo mismo que ya se ha visto un poco, ¿no? En Génesis 12. Génesis 12 es inmediatamente nada más. Abraham llega a Canaán y se va a Egipto. Y el faraón se enamora, o sea, es decir, así como la quiere, a Sara. Ahora, yo no me había dado cuenta que en este segundo relato, que tiene que ver con el mismo argumento, en el que Abimelech, ¿no?, quiere para sí a Sara, no me había dado cuenta que ya antes, en el capítulo 19, ¿no?, por ejemplo, en el 18, se habla que ya Sara no menstruaba. Abraham tenía 98 años, 99 años. ¿Cómo es que este relato entra en la comprensión de este rey Abimelech que quiere estar con Sara? No se comprende, no se entiende, no tiene lógica. Como no tiene lógica muchas cosas, pero tiene su razón de por qué está aquí, por supuesto, y tiene que ver con las diferentes fuentes en el Pentateuco. No sé si, no me acuerdo muy bien si este es un relato sacerdotal, pero bueno, por eso es que no se sabe quién fue Abimelech. No aparece en un registro, en ninguna dinastía estudiada de los estudios egipcios, las dinastías egipcias, los faraones. Ahora, tampoco se puede precisar de cuál es el faraón que echa fuera a los judíos, al pueblo de Israel que está en Egipto durante 400 años. Se puede acercar nada más a un Ramsés, en fin, pero no se dice el nombre. Ahora bien, muchas de las informaciones que tenemos en el texto bíblico tienen alguna propuesta y se siguen estudiando, por supuesto. Ahora, lo que hemos dicho respecto
respecto a un acercamiento, ¿no?, de tipo socioteológico, yo diría literario socioteológico al texto, es la mejor alternativa que tenemos. Literalmente, cronológicamente, no vamos a tener respuesta, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, Dios ha querido que así sea para no saber. Bueno, está bien, todo se respeta, ¿cierto? Bien, creo que hasta ahí agotamos ya bueno, nunca se agotan las preguntas, pero seguimos para terminar nuestra presentación, que ya tenemos 20 minutos nada más. Disculpen, pero voy a compartir entonces, para terminar, y tenemos la estructura y contenido de Génesis 11.1. Miren, yo he tomado aquí ya una división, una estructura que está en la Biblia de Estudio Caribe, ya de la sesión pasada. Y la Biblia de Estudio Caribe, que hace énfasis en las generaciones, ¿no?, divide de esta forma. Entonces acá tenemos la generación de Taré. Y hemos dicho, ¿por qué la generación de Taré? Porque a partir de Taré es que Abraham no es Abraham sin Taré. Sería Abraham ben Terah, ¿cierto? Así es como presentaba, decía Abraham, hijo de Taré. Y de allí, toda esta parte que va del 11.27 a 25.11, ¿no?, que tenemos básicamente la información sobre Abraham, porque Taré muere y ahí se queda, ¿no? Se queda en el versículo 32, a partir de 32, capítulo 11. A partir del capítulo 12, ya el protagonista es Abraham, ¿no? Entonces, acá tenemos la bendición de Abraham, es decir, esas tres bendiciones, ¿no? La promesa de una tierra, la promesa de una generación que serán como el polvo que no se puede contar o la arena del mar, ¿no? Y que será bendición para todo el mundo, digamos, ¿cierto? La promesa, en el mismo capítulo 12, la promesa de la tierra de Canaán, ¿no? Y finalmente la morada en Egipto, es decir, la bajada que hace con Sara a Egipto, de lo que hablábamos hace un momento, que también está en el capítulo 20, ¿no? Acá en la diapositiva se puede ver aquí, pasando a 20, 1 al 18, Abimelech peca por ignorancia, Abraham ruega por Abimelech. Bueno. Luego tenemos la separación de Abraham y Lot, porque fue con Lot, la riña entre los pastores de Lot y de Abraham, y Lot escoge Sodoma y Abraham escoge Edom. Algunos han relacionado, ¿no? Algunos han relacionado la obediencia de Abraham con la desobediencia de Adán y Eva en Génesis 1 al 11. O sea, Abraham hace lo contrario. Y algunos han relacionado también, ¿no?, que la enemistad entre Abraham y Lot se resuelve de buena manera. No con la muerte, en el caso de Caín y Abel. Caín mata a Abel, acá no. De buena manera, ¿no? Es más, Abraham liberta a Lot, porque ante no tener a Abraham, ¿no?, se le promete una generación que iban a tener muchos hijos, pero no pasaba nada. Sara era estéril, ¿no? Y hasta ahí entonces, ¿no será que la generación va a venir por Lot? Bueno, pero después no, ¿no? Después el pacto con Abraham, ¿no?, de Lot precisamente, tenemos luego el nacimiento de Ismael, ¿no? ¿Cómo nace? Pues precisamente buscando esa prole, esa generación, ¿no?, con la esclava, pero Sara, al ver que Agar tomaba más decisión, era más segura de sí, ¿no?, entonces no le parece y le pide a Abraham que la despida. Y después tenemos que
Sara después va a tener a Isaac, por supuesto. Tenemos la circuncisión de Abraham, la reafirmación del pacto, en fin, no voy a estoy leyendo nada más. La destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham y Abimelech, del cual ya hemos hablado, y después el nacimiento de Isaac. Cuando se va el nacimiento de Isaac, se expulsa a Agar y a Ismael, pero no mueren en el desierto, no mueren en el desierto, ¿no? Sino más bien Dios los salva y de ahí tiene toda una generación, Ismael mismo, que serían los árabes, ¿cierto? Abraham sería el padre de los árabes también. La ofrenda de Abraham mediante Isaac a Dios es una prueba de su fe, de su confianza en Dios, ¿no? Y Dios finalmente detiene el sacrificio. Entonces Dios reitera su promesa y termina con la muerte de Sara. Esta parte, el matrimonio de Isaac con Rebeca, que tenía que ser de su misma estirpe. Después Rebeca acompaña a Abraham, Isaac se casa con Rebeca, en fin. Después tenemos los descendientes de Abraham y Setura. Fíjense que un poco para ratificar esa generación, esa muchedumbre, ¿no? Que no iban a ser contados, no se podían contar porque iba a ser como el polvo o como la arena del mar. Abraham tiene hijos con Setura y de ahí toda una genealogía que también que se produce y otros más. Finalmente muere y es sepultado Abraham. Y luego vienen las generaciones de Ismael. Ya hemos explicado que esta es una generación indirecta, no se puede dejar, pero se utiliza la palabra Toledot, porque es importante, ¿no? Luego, las generaciones propiamente de Isaac. Ahí tenemos las generaciones de Isaac. Jacob y Esaú, el mayor que servirá al menor, como una profecía de lo que iba a pasar ya, pero que tiene que ver también cómo los pueblos que salen a partir de Esaú y a partir de Jacob, que es Israel, y nuevamente todos los pueblos que no son semitas, que son árabes, se podría decir, y Esaú vende su primogenitura. Tenemos otro relato parecido a lo que pasó con Abraham y Sara, este caso con Isaac, ¿no? Isaac que engaña a Abimelech con respecto a Rebeca, que es su hermana también. La prosperidad de Isaac y luego la desavenencia de Isaac con Abimelech sobre el esposo y su padre. Y termina ahí lo referente a Isaac, por eso lo de Isaac es corto. Esaú se casa, amargura de Isaac y ya está ahí. Luego viene la bendición hurtada. Esto que para muchos Jacob astutamente le roba a Esaú. Con la complicidad de la mamá, por supuesto, Rebeca, que intriga a Jacob. La mujer de Saúl, los sueños de Jacob en Betel, Jacob y Labán, es decir, el tío, porque fíjense que no se buscaba esposa allí en Canaán, tenían que ir a Harán, un poco como tenía que ser de su misma etnia, ¿no? O sea, arameos. Acá Jacob conoce a Raquel, pero es engañado porque primero tenía que desposarse la hermana mayor. Entonces se desposa con Lea, trabaja 7 años más. Ya sabemos, ¿no? Algunos dicen que Jacob recibe de su propio chocolate al engañar a Esaú. Pero bueno, ¿no? Para terminar todo, pasa el tiempo y a Jacob, con sus esposas y con las concubinas de sus esposas, con las esclavas de sus esposas, que vienen a ser una especie de concubinas para él, ¿no? Sale y se dirige nuevamente hacia Canaán.
al regresar a Canaán, el temor que tenía Jacob es de encontrarse con Esaú. Ahora bien, ¿cómo se iba a dar este encuentro? Tenía mucho temor Jacob por lo que le había hecho precisamente. Pero se encuentra con una sorpresa, porque Esaú lo perdona, ¿no? Se ve allí que Jacob le lleva un presente, le manda un presente a Esaú como para reconocer su señorío. Precisamente ya Esaú estaba más encumbrado en esa región, ¿no? Se da el encuentro entonces Jacob y Esaú y se amistan nuevamente para realzar aquí la amistad entre hermanos. Bueno, después tenemos la vida posterior de Jacob, la deshonra de Dina, por la cual no hace nada, ¿no? Y es también esto enrostrado a Jacob, de su debilidad al respecto. El pecado de Rubén, lo mismo. Y después se da una información de la muerte de Isaac, que no es referido en lo que va expresando nuestro texto respecto a la performance de Jacob. Vienen las generaciones de Saúl, las generaciones de Jacob. Y acá las generaciones de Jacob precisamente para presentar a sus hijos. Y uno de los hijos más importantes es José. Después va a venir Benjamín, ¿no? Y la narración de José precisamente es para dar razón que después van a ser bien recibidos los israelitas por el hambre que iba a venir, y entonces a tener José como uno de los dirigentes o parte del gobierno importante en Egipto y va a ser recibido. ¿No? Hay la historia de cómo es vendido, en fin, y después cómo José, cuando ellos vienen a pedir comida, ¿no? Cómo los reconoce y lo que hace para darles una lección. Se habla de la política agraria de José, la promesa de José hecha a Jacob, y también se presenta los últimos días de Jacob. En última instancia, José se muestra bondadoso con sus hermanos, pero después de hacerlos sufrir, ¿no? Y luego viene la muerte y embalsamiento de José. Y ahí tenemos. Bueno, ¿qué podemos decir entonces con el patriarca Abraham? Que Abraham se presenta como un modelo de fe. Ya esto el Nuevo Testamento también lo ratifica. Es el padre del pueblo de Israel, es el padre en la fe, es el modelo con el que debería identificarse cualquier israelita. Los mitos y tradiciones más antiguas de todos los pueblos contienen referencia, por supuesto, al antepasado, y por eso es que no se queda atrás el caso de Abraham. Entonces, eso mismo acontece, ¿no? Acontece en la historia de Abraham. El protagonista, sin embargo, presentado a Abraham, no se le presenta como un santo, porque aquí, y gracias a Dios, digamos, no hay historia santa. Todos tienen sus, digamos, problemas, por decirlo así, porque se les presenta como personajes de carne y hueso. ¿Ah? Si hablamos de Abraham, Abraham se aprovecha de Sara, pero también se somete a sus decisiones con respecto a Agar e Ismael. ¿No es cierto? Cuando los deja partir, y eso era una muerte segura. Saca partido de las circunstancias, ¿no? Con el caso de Faraón, por ejemplo, en 2 oportunidades, pero también sabe ser generoso y salir perdiendo con Lot, ¿no? Porque le cede tierra. Es acogedor con los viajantes, como buen nómada, ¿no? Cosas buenas. Y en Génesis entonces no se insiste en la ejemplaridad humana de Abraham, sino en su relación con Dios más que todo, porque ese es su propósito. En ese sentido hay un contraste con Génesis 1 al 11 y la historia de Abraham.
tenemos las rupturas que se produjeron en los orígenes, decíamos hace un rato, por ejemplo, con la pareja, o la primera pareja y Dios, y por otro lado tenemos aquí la obediencia de Abraham, hace un contraste con la desobediencia de los primeros padres, digamos así, ¿no? Entonces acá se encargará en el mismo libro de restaurar esa ruptura. Y solo, bueno, esta obediencia lo vemos madurando a través de la duda, porque hay desconfianza, ¿no? Al principio parecería fácil, hay una promesa de tierra que fluye leche y miel, de una generación, una descendencia innumerable, ¿no? Y una bendición para Israel, pero el pedido de Dios de salir de Ur encaja perfectamente en el proyecto de Terá, pero de marchar a la tierra de Canaán, pero la dificultad no es por lo que Dios pide, sino por lo que promete. De estas promesas, por ejemplo, que no llegaban en el caso de Abraham. ¿Cómo va a realizarse esa promesa si Sara era estéril? Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí el tema es también la elección de Dios a Abraham y cómo responde Abraham. Ahora, si se contabiliza las veces que Dios habla con Abraham, es muchas veces. Camina junto a Abraham. Por eso es que en Isaías 41:8 se dice, Isaías lo presenta como un amigo de Dios. Las tradiciones de Abraham inculcan también otra serie de valores religiosos y morales que tenían. Por ejemplo, el matrimonio monogámico, la gravedad del adulterio, ¿no? Cómo se condena, y la práctica de la circuncisión. Una lectura de la historia de Jacob nos llevaría a que Isaac y Jacob pueden resultar desconcertantes. Sin embargo, responde a la mentalidad del redactor que dentro de la historia o generaciones que hemos visto de Isaac incluye gran parte de la historia de Jacob, ¿no? Ya hemos visto que esta sección termina en 35:29 con la muerte de Isaac y inmediatamente el inicio del 36:1 cuando un nuevo título habla acá ya la descendencia de Saúl. Aquí Dios está presente, se renuevan las antiguas promesas, pero son los personajes humanos con sus ambiciones y defectos y solo pocas virtudes los que desencadenan en una acción enorme de interés. Bueno, entonces, el mensaje en este ciclo de Jacob, así le llaman algunos, ¿no? Consiste en la posibilidad de esperar las tensiones familiares, de superar las tensiones familiares. Por ejemplo, la de Saúl y Jacob, ¿no? Y este es un ejemplo admirable de olvido y de perdón entre hermanos. Esto es llamativo. ¿Por qué es llamativo? Porque aquí el hermano ejemplar es Esaú y no Israel. Y Esaú es el antepasado de los edomitas, con el cual hay una historia larga que se puede seguir de cómo se llega después, ¿no?, al dominio de Israel por los edomitas con David. Jacob y Esaú son antepasados de los pueblos, entonces contrapuestos, adversarios, israelitas y edomitas. Ya, incluso ya antes que nazcan, ¿no? En Génesis 25:23, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan en tus entrañas, un pueblo vencerá a otro mayor y servirá al menor. Este texto sirve precisamente para probar que el texto ha sido redactado en el tiempo, ¿cierto? Ha sido redactado cuando se conoce esa enemistad entre edomitas y israelitas. Han habido odios mutuos, ¿cierto? Se escucha ahí a Rebeca, la historia de Jacob. Pero al final llegan a un buen entendimiento, ¿no? Ahora las relaciones entre Jacob y Esaú son buenas. En el texto se dice que Jacob se presenta como su siervo de Esaú. Entonces se ve también la humillación de Jacob. Esaú da un ejemplo acá, entonces, de concordia, ¿no?, de reconciliación y de restablecimiento. Ese es el mensaje que tenemos.
La idea del autor parecería que se relaciona un poco con Jonás, también de lo que hablaba, ¿cierto? En lo malo se puede encontrar lo bueno, ¿no? Bueno, terminando, en cualquier caso, la lección de la historia de Jacob con su llamamiento a la fraternidad entre los individuos y entre los pueblos tiene una enorme actualidad, ¿cierto? Creo que ese sería un poco el mensaje. Voy a dejar de compartir. Y bien, ahí tenemos ya para terminar, no tenemos mucho tiempo, pero creo que hemos llegado a buen recaudo. Si alguien quiere concluir con una oración, les voy a agradecer. No. Una pregunta, si hay preguntas. Tenemos unos minutos. Quizás para redondear algo, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo les diría es aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque están en tiempo de Pentateuco. Como están en tiempo de Pentateuco, leamos Pentateuco con ahínco, con gusto, con intrigas, con preguntas. Ahora, por otro lado, quiero decirles que esto me pasa, me sigue pasando, me ha pasado. Si me quedo con preguntas cuando estudio la Biblia, está bien. Claro, cuando hacemos el estudio, cuando vamos al culto, nos quedamos con certezas. Ahora estamos en el escudriñamiento y estamos con preguntas, más ahínco, más estudio, más momentos espirituales con la Biblia. La espiritualidad pasa por la lectura, por el estudio, por el razonamiento también. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que han habido muchas preguntas y entonces vamos a terminar allí. Les agradezco por el tiempo, ¿no? La próxima tenemos nuestra última reunión, no del curso, sino en esta parte del curso. Aquí tenemos Éxodo 1 al 18. Éxodo 1 al 18. ¿Ah? Si Berta nos comparte que es importante tener en cuenta la cultura patriarcal. Por supuesto que sí, acá hay una cultura patriarcal. Seletos de este momento, y desde ahí hay que leer los textos, por supuesto que sí. Bien. Muchas gracias entonces. Nos vamos despidiendo. Chao, chao, chao.